él trae una pequeña molestia y sentí que su desempeño físico sobre todo estaba bajando y quería mantener más que nada esa intensidad que normalmente da Tristan, y Gianni lo ha hecho muy bien, y creo que lo hizo muy bien aparte, pero fue un cambio relativamente forzado porque no lo veía bien y no quería arriesgar alguna lesión. Gonzalo, ¿cuál es el balance de ese partido? ¿Se va ganando, terminando la vuelta? ¿Cuál es su balance? Pues que perdimos. ¿Qué más? Perdimos la ventaja una vez más y necesitamos aprender de esto para... Nos cuesta mucho trabajo, especialmente para mí este equipo Cincinnati es un gran plantel, es un gran equipo, muy bien entrenado por Pat Noonan y su coaching staff. Y por momentos fuimos mejores, por momentos ellos fueron mejores. Yo creo que hubo momentos muy parejos del equipo, donde tuvimos los dos situaciones de gol, creo que los dos nos neutralizamos en ciertos momentos y en ciertos momentos nos desequilibramos, ¿no? Y pudimos los dos tener algunos chances, sobre todo en el primer tiempo, y de repente en el segundo tiempo nos encontramos con un gol, un gran gol de Thiago Almada, y no fuimos capaces de mantener esa victoria, ¿no? Nos vuelve a pasar, nos pasó con Filadelfia, nos pasó con Cincinnati, y una vez más se requiere un gran esfuerzo del equipo para ir ganando los partidos. Las estadísticas dicen que anotando el primer gol normalmente vas a ganar, pero no lo hemos podido hacer en los últimos dos partidos. Tendremos que seguir por ese camino, porque prefiero anotar el primer gol y después aprender a cómo defender esa ventaja que ir perdiendo los partidos. Necesitamos continuar siendo protagonistas, tratando de anotar el primer gol, intentando atacar lo más que podamos, pero ojalá que podamos aprender de estas situaciones que son muy desafortunadas, porque el esfuerzo fue enorme de parte del equipo. Gonzalo, ¿cómo va? Dos preguntas. La primera, me quería quedar con esto que decías. Un partido parejo, con chances para los dos equipos. Yo creo que la efectividad es la que termina rompiendo el juego. Ustedes tuvieron más chances claras, tuvieron 4, ellos 2. Ellos embocaron las 2 que tuvieron. Me parece que por ahí puede estar el argumento como para entender el por qué lo terminan ganando. Y lo otro, ¿no? A propósito de lo que decís, siempre hago el primer gol y tal vez necesite aprender cómo cerrar mejor los partidos. ¿Te lo preguntás también eso vos en tu cabeza? ¿Cómo cerrarlo? Si siempre cerrarlo ofendiendo, o tal vez empezar a cambiar esa forma y agrupar gente en la mitad de la cancha, defender sin pelota, defender de otra manera. Sí, bueno, primero de acuerdo en la parte de la efectividad, ¿no? Creo que ellos también tuvieron jugadas claras, pero creo que las más claras, especialmente las dos de Saba y una de Edwin, que creo que pudo haber sido incluso más clara con el primer toque, creo que esas son jugadas que tenemos que anotar. Creo que por lo menos una de esas 3 tuvimos que haber anotado, y eso ya una vez más cambia un poquito la tendencia del partido, la confianza, y ganó el primer tiempo. Entonces sí, creo que a veces ese defender en el área, ese atacar en el área y ese consolidar las jugadas que tenemos es muy importante, esa contundencia. Y después creo que los cambios que hemos hecho, para bien y para mal, de repente anotamos un gol inmediatamente después de algún cambio. Y eso, o el día de hoy, por ejemplo, ya teníamos los cambios listos, tenía que hacer la modificación de Tristan, fue un poco forzado porque traía una molestia y no quise alargar más, y ya tenía los 3 jugadores ahí, entonces pasó por mi cabeza esperar, pero quise dar el cambio de Tristan, y si no perdía otra ventana de cambios. Entonces ya lo tenemos pensado, aparte creo que eran muy buenos cambios, Shan de Gigi a Gianni, entonces decidí hacer el cambio, y de repente es muy difícil conceder 2 goles inmediatamente después, entonces ya no hubo mucho margen de maniobra. También ya había hecho 4 cambios, 2 de ellos relativamente forzados, y creo que había poco margen de maniobra en cuanto a cambios. Y en cuestión de defender más o ser más pragmático, puede ser una solución. Creo que no siempre es la mejor solución, porque entonces regalas la iniciativa y la gente siempre se va a preguntar, si uno pierde esos partidos, ¿por qué nos tiramos para atrás? Y siempre hablamos con base al resultado, ¿no? Si uno se tira para atrás y guarda el 0 y ganas el partido, nos van a decir que somos unos genios porque subimos a cerrar el partido. Si nos tiramos para atrás y perdemos el partido, nos vamos a decir que por qué cedimos la iniciativa si estábamos jugando tan bien. Entonces, El otro, lo de la manta, ¿no? Te tapás de un lado
Sí, ¿Te has sí, descubierto algo? siempre es así, siempre es, trabajas más en un aspecto y descuidas otro, y trabajas en ese y descuidas el otro. Es a veces así, pero para mí, una vez más, estamos a tiempo. Creo que estamos muy temprano en el torneo. Por supuesto que uno no quiere perder puntos y menos en casa, y creo que a veces estos puntos nos hacen falta al final. Pero también yo he visto otros equipos, ¿no?, que de repente al principio del torneo comienzan así, tienen algunas ventajas y no pueden consolidarlas, y cuando ellos aprenden a hacer eso son equipos muy importantes. Yo lo notaba mucho con Columbus, por ejemplo, el año pasado, que en los primeros partidos, en primera mitad del torneo, anotaban muchas veces y de repente les sacaban los 3 puntos, le empataban o perdían los partidos, y en algún punto aprendieron a defender esas ventajas, ¿no? Y creo que hubo un partido, de hecho aquí en casa, que empatamos en el último minuto, me parece, el año pasado, que ellos iban ganando y en el último minuto les ganamos, y les había pasado muchas veces. Cuando ellos aprendieron a consolidar y saber qué hacer y tener cierta experiencia, no me refiero a jugar antifútbol o a hacer tiempo, nada de eso, simplemente a entender, tomar mejores decisiones cuando ya vas ganando. Creo que fueron un equipo muy dominante. Entonces, capaz que podemos pasar por el mismo proceso, estamos a tiempo y ojalá que podamos aprender de estos momentos. Last year, Henry, and then Juan Carlos. Profe, se perdieron 5 puntos en casa Sí. y por fuera uno ve que Atlanta no juega con la misma agresividad. ¿Es instrucciones técnicas para ser más precavidos, para tener precauciones, o porque Atlanta juega diferente cuando va por fuera? Bueno, hay que tomar un poco los contextos, ¿no? El primer partido contra Columbus me parece que fuimos agresivos, teníamos equipo completo en ese partido, y fue un partido muy parejo contra el campeón, y que perdimos porque también en el segundo tiempo, ustedes recuerdan, creo que tuvimos para empatar o hasta haber ganado. El partido contra Toronto perdimos a casi 7 jugadores por la fecha FIFA, y más allá de que creo que por momentos se jugó bien, no había la misma cohesión. El partido con Cincinnati no teníamos algunas piezas, perdón, con New York City, y no teníamos algunas piezas, se me lesiona mi 9, vamos ganando el partido y sí que jugamos agresivos, sí que creamos ocasiones. Han sido detalles, me parece, y un poco circunstanciales esos momentos. Creo que en momentos claves esa experiencia de algunos jugadores, por supuesto que pesa, jugadores de jerarquía. Hemos tenido 3 partidos de visita y en 2 de ellos no hemos tenido a muchas de esas piezas de experiencia que nos pueden ayudar a consolidar. Hoy tampoco lo tuvimos, con Filadelfia tampoco los tuvimos. Entonces, creo que el equipo ha mostrado que los jugadores que capaz que no estaban tan contemplados en los primeros partidos para iniciar lo han hecho muy bien, pero esos detallitos de experiencia tenemos que aprender a consolidar estas ventajas. Pero una vez más, el equipo completo creo que puede competir dentro y fuera del Mercedes-Benz de muy buena manera, y espero que lo mostremos el próximo partido. Profe, buenas noches para la mejor Atlanta y también para Conexión Deportiva. 2 preguntas. ¿Saba y Brooks se estorbaron hoy? ¿O es una impresión? Porque Saba lo que dice, cuando trató de hacer los centros que normalmente hace Brooks Lennon, que hoy no se vio tan activo por la banda como normalmente lo hace, tiró un ladrillo Saba en 3-4 ocasiones. Y no vimos a Brooks Lennon subiendo y bajando por la banda como lo normalmente, pareciera que se estorbaron. Y la otra pregunta es el cambio de Noah Cobb por Ronald Hernández. Noah Cobb ha venido haciendo un excelente papel. ¿Lo cambió porque había alguna situación física o fue una decisión técnica meramente? Sí, bueno, la primera pregunta puede ser, necesito ver el video. Yo no creo que Saba se encuentra con 2 ocasiones muy claras de gol. Si bien es cierto que marcaron muy bien a Brooks porque Orellana estaba prácticamente mano a mano con él, y en los momentos que podíamos generar superioridades era con Saba, no tanto con Brooks. Creo que Orellana cubrió muy bien a Brooks, y Brooks entendió también que por momentos, ¿no?, y algo que platicábamos mucho en el plan de juego, era que normalmente se tiraba en el lado donde los equipos atacaban. Entonces, si atacamos por derecha, muchas veces él se tira por ese lado, y es cuando en contragolpe
te genera contras. Entonces, por momentos, Brooks era precavido por esa situación, porque si Caleb atacaba por izquierda, de repente él daba el balance en la marca en ataque, y cuando cambiábamos de sentido, efectivamente era Saba el que encontraba esos manos a manos y que bueno, generó algunos centros, no pudo finalizarlos de la mejor manera, pero se generaron centros de buenas zonas, ¿no? Entonces, creo que eso se tomó en cuenta y probablemente por eso es ese resultado que hablas de Brooks y Saba Lobjanice. Y después lo de Noah Cobb, lo dije en inglés, tuvo un problema de migraña que le pasa algunas veces y no pude hablar con él estaba con los doctores, me dijeron que no podía ver en algún momento, entonces tuvimos que forzar el cambio por Ronald. Una vez más, Ronald es un gran muchacho y entrena a tope siempre y lo hace muy bien, pero nunca lo pongo de central. Y creo que lo hizo bien, pero por supuesto que hubo jugadas donde capaz que le costaron tanto en posesión como en defensa por el entendimiento que habíamos tenido ya con Noah y con Luis Abraham. Entonces fue un cambio forzado y que creo que por momentos nos costó.